canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame hoy a concentrarme, a escuchar, a entender, pero papá, especialmente a practicar tu palabra. Habla a mi corazón hoy y transforma mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que vaya a Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 26, versículo 3. Voy a leerlo en una versión de la Biblia que se llama Nueva Biblia de las Américas. Esto me causa una especial atención, sobre todo con muchas personas que han sufrido y que se han complicado a veces la existencia con este tema de las versiones de la Biblia. Aquí lo he explicado muchas veces. No hay una versión única porque todas son traducciones de lenguas originales, ¿sí? De hebreo, de griego antiguo, de todo esto. Es una bendición poder tener muchas traducciones de la Biblia que nos permitan hacer zoom y entender la palabra de Dios de otra manera. Y muchas veces el pueblo de Dios se enreda en cuestiones que no tienen nada que ver por no entender y por no conocer, y hablan cosas que no son. Y esta es una de estas versiones en la que muchos de los que tanto pelearon hoy usan y la hacen ver como una muy buena versión, pero que al final también en la actualización del lenguaje cambia palabras, pero no cambia el mensaje, porque una buena traducción puede cambiar el lenguaje, pero jamás el mensaje, la intención de Dios. Y esta me encanta porque es un versículo que ha hablado siempre a mi vida, y que en esta serie de orden y propósito para tu vida, que hoy retomamos ya en muchas cosas personales, creo que el Señor tiene algo especial para hablarnos. Dice Isaías 26:3: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Quiero honrar hoy, Dios de los cielos, Señor, las traducciones bíblicas, lo que tú has hecho a través de ellas, de cada una de ellas, y todo lo que vas a hablar a nuestro corazón para orden y propósito en mi vida. Señor, usa mi vida, mi mente, mi corazón, y Padre, aquieta aquello que no es tuyo y coloca tu Santo Espíritu en dirección de esta palabra para transformación, exhortación, ánimo y bendición en tu congregación, Señor. Te amamos, Padre precioso. Creemos que todas las cosas que se oponen a tu palabra hoy están vencidas en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo está sobre este lugar para traer libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos en nuestra serie de orden y propósito para su vida. Yo sé que muchos dicen: ay, pastor, ¿ahora qué se va a inventar? Y yo les voy anunciando que viene una milla extra. Muchos dirán pero por ahora seguimos en orden y propósito para tu vida. Hemos hablado bastante en los últimos domingos, ahora con el tema de la familia, en muchos temas de orden, de cómo debemos ordenar, de cómo la palabra de Dios nos lleva al orden. Pero ya en esta nos vamos a pasar a la temporada un poco de hablar un poco más del propósito. Algo que me encanta de esta serie es que dice orden y propósito, no orden o propósito, porque no hay propósito sin orden, ¿sí? Cuando Dios llega a ordenar una vida, llega a darle propósito, y cuando Dios le da propósito a una vida, empieza a ponerla en orden. Eso es algo que pasa, y lo podemos ver a través del Evangelio y de la palabra de Dios. Y en este caso el profeta Isaías está hablando de algo muy especial. Cuando usted toma el contexto bíblico de esto, en Isaías 26, en la mayoría de estos capítulos que se están moviendo acá, Isaías está hablándole al pueblo un mensaje, ¿sí?, de perdón, de consuelo, de esperanza. Es decir, en el mover profético de lo que el profeta Isaías, perdón la redundancia, está hablando a su pueblo, le está dando ya anticipadamente buenas nuevas de salvación. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré ¿qué? Tu nombre. Eso quiere decir que esta porción bíblica es un canto, es una alabanza.
Y con el mensaje que tiene de buenas nuevas es lo que podríamos llamar un canto profético. Porque la alabanza en su corazón, en su esencia, tiene una intención también profética para nuestras vidas, de revelarnos esas buenas nuevas de salvación de parte del Padre. Por eso es que usted a veces en la alabanza no entiende qué le pasa. Por eso es que muchos pelean con la alabanza y llegan más bien tarde, ¿sí? Y con ese regaño de hoy, pues más. Por eso es que a veces hay momentos de la alabanza donde, me encantó esta mañana, yo estaba sentado allá en producción, terminando de revisar la prédica y esto con las personas, y estaban pasando las canciones. Y de pronto la persona que estaba poniendo las canciones empezó a escuchar que una persona de la alabanza estaba hablando y dijo, ay, yo eso no lo tengo en la letra, porque no siempre la alabanza es una letra, ¿sí? No siempre la alabanza tiene una batería. Hoy el vago de la batería no vino, pero bueno. Pero el canto profético, la alabanza profética sigue moviéndose. Y cuando a veces estos jóvenes de la alabanza, estas personas de las empiezan a ministrar, el Espíritu Santo está hablando ahí. Bueno, esto es lo que está pasando en este contexto bíblico. Si usted lo lee desde el anterior, entonces va a empezar a verlo. Y aquí ya hay más canción. Dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y ¿qué? Y seguros. Si hablamos de propósito, hablamos de ¿qué? De plan. Y aquí en este mover de la palabra de Dios, el Señor estaba exhortando a su pueblo, alentando a su pueblo proféticamente acerca de sus planes, que han sido buenos, son buenos y serán buenos. Y ahí entonces el Señor me llevaba a este versículo 26 a hablar al de firme propósito. Y ahí entonces empecé a hacerme muchas preguntas, como me gusta hacérmelas. Y la primera fue que cuando leí esto, que desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros, recordé algo que hablábamos hace 8 días a manera de resumen, y es el primero de los principios, el primero de las características que responden a una pregunta clave en nuestra vida, del por qué fuimos creados. Y el primero es que fuimos creados para el placer de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, para devolverle de su amor en adoración. Eso es lo que de una u otra manera manifestaba ahora Ariel en esta exhortación. Por eso es importante conectar todo lo que está pasando. No son tiempos, no son un tiempo A, un tiempo B. Es todo lo que compone un culto, un servicio de adoración. Porque aquí venimos a darles adoración a Dios. Y esto es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Y aquí entonces dice Isaías que los tiempos antiguos conservaban los planes de Dios que son fieles y seguros. Y eso tiene que empezar a nosotros a confrontarnos. Porque precisamente de eso se trata el propósito. Pero es imposible hablar de propósito sin hacernos algunas preguntas. Sobre todo dos particulares que están aquí conectadas. La primera es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Sí? Seguramente tú aún te lo haces. A veces uno se lo hacía antes de Cristo y entendía poco. A veces uno se lo hace ahora y sigue entendiendo poco, pero camina sabiendo que hay una respuesta. ¿Sí? La segunda pregunta que quiero que te hagas es si estás viviendo o existiendo. ¿Sí? Porque Dios no vino a darnos existencia, vino a darnos vida. ¿Sí? Y es importante reflexionar ahora que vamos a empezar a hablar del propósito sobre estas dos preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida puede limitarse o remontarse a levantarnos, bañarnos, bueno, los que se bañan, comer, acostarnos, volver a levantarnos. Y pues esa es una vida carente de un propósito. Y es una vida que tarde que temprano, ¿sí? Va a apagarse. Es una vida que tarde que temprano va a empezar a perder el objetivo. O como muchas otras vidas, ¿sí? Que están corriendo y que andan así, ¿cierto? Y uno los ve y uno dice, ¿y cómo vas? ¿Y estás andando? Sí, claro. Pastor, ¿y cómo vas? Aquí haciéndole, en la lucha, pastor. Y estás avanzando, no ve cómo estoy de cansado, no ve cómo estoy de ocupado. Y cuando uno pasa los otros 8 días, está otra vez ahí. ¿Y tú no me dijiste que ibas avanzando? ¿Y qué pasó? Y resulta que termino es existiendo y no viviendo.
porque mi vida realmente no encuentra el propósito. No encuentra por qué está en esta tierra. No encuentra por qué vive. Y hay muchas vidas que están hoy estáticas. Y me encantó este ejemplo, porque ¿quiénes tienen bicicletas de estas estáticas en la casa? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Y las toallas quedan bien colgadas ahí? Ah, saben, ¿no? Este es el elemento que más propósito pierde en todas partes. Todos los que tienen elíptica y estática cuelgan las toallas ahí. Y la sonrisa me lo asegura. ¿Sí o no? Porque pierde el propósito. El problema es que hay muchas vidas así, estáticas. Y muchas veces esa estática en la que entramos es tal vez no hacernos las preguntas acerca del propósito adecuadamente, pero sobre todo reflexionarlas adecuadamente. Y yo no sé si a usted le ha pasado, yo porque soy ciudadano colombiano, me puede pasar, ¿sí? Que suelo hablar con mis amigos de cómo intentar entender la problemática, ¿cierto? Y uno puede hasta trasnochar intentando resolver el país y llega a la conclusión que no lo va a hacer. ¿Sí? Y entonces, no, ¿y quién es? Y la solución, y esto y lo otro. Y uno queda aburrido a veces. Porque uno dice, bueno, y por aquí corrupción, y por aquí este malo, y por aquí es más malo, y por aquí el otro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me llama mucho la atención que la palabra de Dios, 2900 años atrás, un hombre de Dios se hacía las mismas preguntas que nosotros. De esas que uno pierde el tiempo a veces compartiendo con los amigos en vez de hacer otras cosas. Y a veces uno pierde discutiendo. Y era un hombre llamado Salomón. Y Salomón dice en Eclesiastés que él más o menos iba a hacer un retiro espiritual. Es decir, iba a retirar el espíritu y se iba a dedicar a la carne. Porque Salomón tenía autoridad para reflexionar y preguntarse lo que se estaba preguntando. Mira lo que dice Eclesiastés 2:1. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. O sea, Salomón, que fue un hombre lleno de sabiduría, lleno de todas las riquezas del mundo, lleno de todas las mujeres que podían tener, porque tuvo lo que quiso en eso. De pronto llega un momento en su vida donde termina reflexionando en esa sabiduría y dice, oye, pues he intentado espiritual, yo como que voy a la iglesia, hago un curso, hago lo otro, pero esto sigue igual, no encuentro propósito en mi vida. Tengo el trabajo que siempre soñé, ascendí, estoy en la posición que quiero, no me falta nada económicamente, pero no es suficiente. Me casé, yo pensé que cuando uno se casaba ya encontraba eso y listo, y tampoco. Bueno, llegaron los hijos y no, esto empeoró. Y entonces, ¿qué nos da el sentido? Y Salomón aquí está empezando a responderse preguntas profundas, o sea, de cómo llenar al final este hueco, este vacío que al final todos tenemos y necesitamos llenar con propósito, ¿sí? Entonces, sigo leyendo ahí, Salomón dice ahí adelante, pero aún esto, aún los placeres de la vida resultan ser un absurdo. Y debe ser por eso que nosotros, teniendo quien nos responda acerca de ello, a veces olvidamos las palabras de Jesús o las tomamos en otra perspectiva. Porque cuando Jesús es tentado, lo primero con lo que empieza a ser tentado es con la solución a sus placeres. Venía de un ayuno largo, traía hambre y Satanás le dice, bueno, pues si tú eres Dios, toma estas piedras y conviértelas ¿en qué? En pan. Y Jesús había podido tomar la Biblia y tomar otro versículo y decirle, el Señor es mi proveedor y mi pastor, ¿cierto? El Señor tómelo, Jehová Jireh. Pero Jesús no dijo eso. Jesús se devuelve y le dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de los placeres de este mundo vive el hombre. Y pareciera que nosotros a veces lo olvidamos. Y Salomón aquí nos está dando una introducción a cómo a veces para entrar en el propósito no lo encontramos porque estamos dando vueltas encontrando el propósito en el lugar equivocado. Eclesiastés 2, versículos 2 al 3 dice, a la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Porque pareciera a veces que quisiéramos que el placer nos llenara ese propósito,
ese vacío de necesidad de entender la conexión eterna que tenemos. Y muchos hemos caminado, los que hemos sido tratados a veces, creímos que en los placeres estaban, y cuando Dios quitó esos placeres, entonces dijimos, pues no sirvieron de nada. Pero bueno, sigue ahí Salomón disertando acerca de los placeres de la vida. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Y dijo, bueno, tomemos la espiritual, ¿cierto? Esta marca, la de las águilas, y hágale, ¿sí o no? Y dijo, probemos con esto. Y me encanta esto que dice aquí. Dice, si bien mi mente está bajo el control de la sabiduría, le hace en el agregado, ¿sí? La mentira de todo borracho, ¿sí? Yo lo controlo. No, yo sé hasta dónde tomo. Todo borracho que respeta dice, yo sé hasta dónde tomo. Salomón estaba aquí diciendo, aunque yo era sabio para administrarlo, ¿sí? Dice aquí, y de aferrarme a la necedad, porque al final allí en el licor hay una necedad que no me lleva a ningún lado. Dice, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Y Salomón entonces sigue disertando allí en Eclesiastés, usted lo lee, al punto de disertación que los teólogos en el tiempo determinaban que tal vez la carta de Eclesiastés no era inspirada por el Espíritu Santo. Porque uno ve lo que Salomón se estaba preguntando y usted dice, oye, es demasiado carnal preguntarse eso. Pero resulta que Salomón estaba realmente inspirado por el Espíritu, con toda la autoridad. Vuelvo e insisto, era un hombre al que Dios había dotado de toda sabiduría, de toda riqueza, de todos los placeres. Tenía todo. Podía preguntarse, ¿qué me deja esto? De pronto algunos no hemos tenido algunos placeres que nos parecen raros y a mí eso no me hace falta, pero el que los ha vivido los disfruta y los tiene. Salomón tenía toda la autoridad para que en el Espíritu de Dios pudiera ir a preguntarle al Señor, ¿y mi propósito qué? No encuentro propósito en esto, ni en la comida, ni en la bebida, ni en el disfrute, ni en las mujeres. La palabra lo dice y relata la historia bíblica que Salomón tuvo más de 200 concubinas. Yo solo de pensar en 2 suegras ya digo no es un placer que quiera. Una es suficiente y eso, ¿sí? Yo nunca hablo más de la suegra acá, mi suegra es una bendición. Salió ahí espontáneo. Y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra al hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Salomón dice más adelante entonces que debajo de lo que se hace en el cielo para todo hay un tiempo. Dice cosas muy profundas acerca del tema. Dice que Dios nos ha entregado el dominio de ese tiempo, ¿sí? Sin embargo, tiene que concluir algo. Eclesiastés 12, versículo 13 termina. Cuando usted lee el libro completo, en contexto, no por pedacitos, entonces usted entiende por qué Salomón está disertando de esta manera. ¿Por qué? Porque al final hay una respuesta y hay una conclusión a esos pensamientos. Y esa conclusión es sencilla. Sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios ninguna vida tiene propósito. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Ya se ha visto todo. Dice ahí también Eclesiastés antes que el Señor, las cosas se repiten. Y es increíble que usted y yo podamos entrar en disertaciones de este mundo que hace 2980 y pico de años ya pasaban. La corrupción, ¿sí? El hombre que se separa de Dios, líderes que dejan de temer de Dios. No es nuevo, es un problema del corazón del ser humano. Pero tú y yo tenemos que entender el propósito de ser remanente de Dios hoy. Para poder entender nuestro propósito, perdóneme la palabra, en todo este despelote. Porque a veces hay un caos tremendo. Y tú dices, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y si tú no empiezas a entender lo que dice precisamente este pasaje bíblico, de estar firme, entonces las cosas van a ser más complicadas de entender y no vas a entender tu propósito. Dice,
Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto, porque para Él no hay nada oculto. Y nuestro propósito tiene que ver y comenzar entendiendo que sin Dios no hay propósito. Si tú no lo entendiste de la visión del orden de tu vida, del orden de tu familia, de tus hijos, entonces ahora vas a tener que entenderlo desde el orden del propósito, del para qué, del por qué, del con quién. Y es que sin Dios no hay nada. Y entonces ahí me tengo que devolver a Isaías, a retomar el pasaje clave de este sermón. Porque Isaías dice allí, al de firme ¿qué? Propósito. El de firme propósito entiende qué es lo que está hablando Salomón. El de firme propósito entiende que los placeres de este mundo no me van a suplir jamás, por más ricos que a veces parezcan. Porque no nos digamos mentira, una buena puntadianca así asada ahora, servida con ensalada, papitas, eso es rico, ¿sí o no? Sí, más diles que el pastor no ha almorzado, estoy en ayuno. ¿Eso es un buen placer? ¿Es malo? No, es malo no compartir, invitar al pastor, pero eso no es malo, ¿sí? Malo llegar por la tarde a compartir un rato, irme a la piscina con mi familia ¿es malo? No. El problema es que eso jamás va a llenarte completamente. Eso jamás va a llenar el vacío que todos tenemos. Saberlo todo, estudiar, conocer. Te estoy hablando de Salomón, era un hombre que tenía la sabiduría, conocía todo y aún el conocimiento no era suficiente para llenar su propósito, para entender su propósito. Termina concluyendo que es Dios. Y aquí cuando el profeta Isaías viene entonces a decirnos, al de firme propósito, guardarás en perfecta ¿qué? Paz, porque en ti confía. Y entonces como a mí me gusta ir a profundizar un poco eso, yo me fui, bueno, ¿y por qué? En esta traducción ellos tradujeron al de firme propósito, porque yo lo leí alguna vez de otra manera. Entonces cuando me voy a los originales, ¿sí? Que hay que entender por qué un original, por qué el lenguaje, por qué la intención, ¿sí? Me voy y me encuentro con que en el lenguaje original, en el Antiguo Testamento hebreo, ¿sí? La palabra propósito no solo significaba de lo que yo te estoy hablando hoy, tenía otros significados y dentro de ellos, por ejemplo, tenía que ver con el corazón, con el consejo, ¿sí? Tenía que ver con el deseo propio de las personas, con el carácter de las personas. Miren lo que dice Jueces 5:16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Versión Reina Valera 60. Para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Sí? O sea, la palabra propósito en determinado contexto bíblico tiene que ver con algo, en este caso en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el corazón. Y cuando algo tiene que ver con el corazón, tiene que ver con mi carácter. ¿Sí? Entonces acá empiezas a entender la traducción. Porque cuando llegas al griego, al Nuevo Testamento, entonces la palabra propósito tenía también otros sentidos. Y esos sentidos de la palabra propósito en el Nuevo Testamento también tenían que ver con el corazón, pero especialmente tenían que ver con la voluntad de Dios y con el carácter, pero ya no solo el mío, sino el carácter de Cristo, que es la razón de nuestro propósito. Entonces voy a compartírtelo ahora en otras dos versiones. Nueva versión internacional. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Todo lo demás es igual, pero en la otra parte hay un cambio de la intención de la palabra. Insisto, cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje, porque la intención es la misma. Y un firme propósito tiene que ver con ¿qué?
con carácter firme. Tiene que ver con el carácter que se mantiene, no con tu temperamento, sino con tu carácter. Con el que eres cuando te paras al espejo y te comparas con Cristo. Una vida de orden y propósito es una vida de un carácter firme. Es una vida que su sí es un sí y su no es un no. Así las consecuencias tengas que responderlas. Pero una vida de un firme propósito es una vida de un carácter firme. Es el que no tiene doble cara. Es el del remanente del pueblo de Dios hoy en una sociedad cada vez más podrida. Y saben una cosa, cuando ustedes van a la palabra de Dios y ven el pueblo de Dios, no ha cambiado. El pueblo de Dios siempre, el remanente del pueblo de Dios siempre se ha movido en medio de tanta perversión, tanta maldad. ¿Sí? No es nuevo, no es distinto. Pero tú, dice la palabra, eres una persona con un propósito firme. Y si tú tienes un propósito firme, debes trabajar en un carácter firme. Y déjeme se lo amplío en la versión traducción al lenguaje actual, que es una paráfrasis. Es importante que tú entiendas qué es esa versión. Dios hará vivir en paz a quienes le son ¿qué? Fieles. Me encanta esto de la palabra de Dios. Me deleito en poder buscar y buscar en una sola. Es como un tesoro. Y tú dices, Señor, ¿y aquí por qué la palabra ya no es firme propósito, ya no es carácter firme, sino fidelidad? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque una vida con un firme propósito, que entiende dónde está, es una vida que entiende que la fidelidad hace parte de ella. Pero, ¿y cómo entonces edifico esa fidelidad? Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. La Reina Valera dice fe. Una persona con carácter firme, con un firme propósito, es una persona que entiende la fidelidad de Dios. Esta es una persona que vive porque el Espíritu de Dios le va a dar algo nuevo. Porque es imposible que usted tenga un carácter firme si el Espíritu Santo no está obrando en su vida para transformación, para cambiarlo. Es imposible que tú puedas experimentar el segundo punto. Ay, Señor, ese versículo a mí me encanta, el de carácter firme le darás paz. Ay, sí, Señor, dame la paz. ¿Y el carácter? ¿Sí? Porque algunos, yo recuerdo que aquí en Cali hace 2 años vinieron unas autoridades y nos llenaron de, puse este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero nos llenaron de unos taches en la calle, ¿sí o no? Nos llenaron y Cali lleno de taches, la plata en los taches, no sé qué. Ay, si no fuera por esos taches ahí, mejor dicho, Dios mío bendito. Porque hay unos que no tienen ni firme carácter. Si no fuera porque Dios les pone unos taches en la vida, están salidos de la ruta siempre. Y Dios a veces tiene que ponernos ahí el cono, para que cuando nos estemos yendo uno, ay no, no era por aquí. Cuando usted vea esos taches, usted recuérdese que Dios le está diciendo, ay, ¿usted sabía que esos taches le han salvado la vida a muchas personas? De muchos hijos de Dios bendecidos que... Pero eso nos muestra que si nosotros no procuramos un carácter firme, no vamos a tener un firme propósito, porque no vamos a ser fieles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. Se lo voy a poner en las palabras, dice, así que les digo, procuren un carácter firme. Así que les digo,
tengan un propósito firme, un firme propósito en el Espíritu de Dios. Vivan su fidelidad. Una persona que entiende la fidelidad de Dios, el fruto del Espíritu en su vida, es una persona que tiene un firme propósito. Y esa persona tiene un carácter firme. Entonces esa persona ya eliminó de su vocabulario: yo soy así. En esta iglesia, gracias a Dios, todos ya eliminaron el del vocabulario. Si no diga, borrado. Ah, no, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así. No, no, no eres así. Dios te ama tal como estás, pero no quiere que te quedes tal como eres. Él quiere algo nuevo para ti. Y por eso te ofrece algo en firmeza. Te ofrece un carácter firme y te dice: al de carácter firme, yo lo voy a guardar en perfecta paz. Pero el de carácter firme tiene que entender que la relación con el Espíritu de Dios es la que alimenta la firmeza de su propósito. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que les digo, vivan por el Espíritu y cuando vean el volardo no se van a salir. Para que siga derecho. Para que no lo atropellen. Para que su corazón sea guardado. Ustedes se acuerdan que en la definición del lenguaje original tenía que ver con el corazón. Tenía que ver con que el Espíritu Santo llegue a tu vida para darte propósito. Para que tú puedas entender lo que llevas años peleando, no quieres entender, y solo el Espíritu Santo se va a hacer entender. Porque ni el pastor, ni el profesor del discipulado, ni tus papás, el Espíritu Santo. Es un reto. Tú quieres un carácter firme, quieres un firme propósito. Bueno, procura hoy vivir en el Espíritu y por el Espíritu, porque Él es el que produce en tu vida algo nuevo. Dice ahí: y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario ¿a qué? Al Espíritu. El que vive por el temperamento vive en esa naturaleza. El que vive por el carácter vive procurando hacer lo que el Espíritu necesita. Es decir, vive en fidelidad a lo que Dios tiene para él. ¿Listo? Dice: y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Por eso es que cuando usted tiene un carácter firme, Dios va a procesar su carácter. Porque un carácter firme es un carácter probado. Y un carácter probado es un carácter que se prueba en comunidad. ¿Sí? En comunidad. Un carácter firme se prueba cuando usted va a parquear y el hermano bendecido se le adelanta y se le mete y no lo vio. Señor, el de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Sí? Porque el de carácter firme no juzga la intención. ¿Sí? El otro era ciego. Pablo dice: piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. El de carácter firme piensa lo bueno. ¿Sí o no? No todo el que se le atraviesa a usted es un burro, ¿no? No, no lo vio, porque muchas veces nosotros somos ese burro. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando usted quiere tener un carácter, un firme propósito, un carácter firme y vivir en fidelidad, en la fidelidad que es fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a llevar a probar su carácter. Y un carácter probado es un carácter de una persona con propósito. ¿Sí? Porque ya tiene claro esto. Mire el apóstol Pablo cómo lo explica de esta manera. Romanos 5, versículo 2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos ¿qué? Firmes. El firme propósito, el firme carácter no solo se alimenta de la fidelidad del Espíritu Santo, sino también de la gracia que Dios le da. Una persona con un firme propósito sabe qué es la gracia y no abusa de ella, sino que entiende que Jesús ya hizo todo por usted. Y eso es característica de una persona que tiene un firme propósito. Versículo, ahí sigue adelante. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto,
sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza ¿de qué? De carácter. ¿Entereza de qué? De propósito. Cuando usted pase pruebas, entienda, usted tiene un propósito. Porque si no está pasando las pruebas es porque está subido en una estática. Y en la estática no pasa nada. No hay burro que se atraviese en la estática. No, nadie, mire, nadie. Yo la ponía en mi ventana incluso para ver si me daba el sol o un zancudo o algo. Por eso es que muchos más bien nos vamos a caminar o cogemos una cicla y nos vamos porque nos gusta que nos pase algo. Pero hay muchas vidas sin propósito, hoy estáticas, que no quieren correr riesgos, que quieren ir en todo seguro. Y el carácter firme no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con la gracia de Dios, tiene que ver más con fidelidad, tiene que ver más con entender mi tiempo, tiene que ver más con salir de mi comodidad, tiene que ver más el de carácter firme, el del propósito firme, sabe que Dios es fiel, vive con el fruto de la fidelidad en su vida y entonces toma decisiones sin temor. Pero voy a perder mucho, pero esto es lo que Dios quiere que haga. Entonces, ¿qué hace? Avanza. ¿Y Dios qué hace? Mire. Porque lo que sigue cuando usted actúa con un carácter firme y un propósito firme es vivir en perfecta paz. Termino diciéndolo. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro ¿qué? Corazón. Por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Una vida de propósito, una vida de carácter firme, de propósito firme, es una vida de relación con el Espíritu Santo. Es una vida donde el Espíritu Santo trasciende lo místico. Es una vida donde usted sabe que Él habita en usted. Es una vida que Él lo controla, que Él le dice, no sea burro, ay bueno. El Espíritu Santo puede hacer eso. El Espíritu Santo puede llevar a usted a decirle, lo quiero matar, pero no, respire profundo. Señor, yo puedo ayudarte hoy de instrumento de venganza. No. El Espíritu Santo lo guarda a usted de consecuencias. El Espíritu Santo a veces incluso obra a través de personas para decirte, oye, por ahí no es. A mí me encantan los hombres que somos líderes de la casa y que para todo pedimos permiso. Porque Dios nos guarda. Si uno llama y dice, oiga, compro esto. No, que no lo compre. Bueno, una pelea menos. ¿Sí o no? ¿Para qué me va a complicar la vida? Si pedir permiso no me quita el carácter firme. ¿Sí? Es estratégico. El de carácter firme vive por principios y no por emociones. Una vida de orden y propósito que entiende el carácter firme es una vida que entiende que su carácter va a ser probado. Usted no puede decir que tiene un buen carácter si usted no lo prueba. Vea, se lo voy a decir, por más intimidad que usted tenga en su cuarto solo y viene lo profético y dice, Señor, el Espíritu Santo pasó y todo. Si usted no tiene relación con nadie, usted no sabe si su carácter es firme. Porque el de carácter firme tiene que pasar por la prueba. El de carácter firme a veces tiene suegra. El de carácter firme después tiene esposa, hijos, empresa, negocios. Ocupa posiciones donde Dios ¿qué va a hacer? Probar el firme propósito que Él tiene con usted a través del Espíritu Santo, ejerciendo en su vida fidelidad, amor, bondad, dominio propio. Y esa madurez que da el carácter firme solo es posible a través de relaciones, de estar en comunidad. Yo conozco muchos que bendicen la iglesia y hablan mucho de la iglesia, pero no terminan nunca de sanar y de enfrentar y de poder conectarse al final con la imperfección que somos como iglesia, para tener un verdadero carácter firme y hacer un cambio y transformar lo que vemos que se está haciendo mal. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando como Salomón nos sentamos a ver cómo esto va a cambiar y no encontramos respuesta, porque uno dice, ¿y qué hago? Eso no va a cambiar. Pero quiero que lo recuerde hoy, si usted es una persona de propósito, de carácter firme, ¿sí? Dios lo está llevando a ser remanente del pueblo de Dios. Y si usted es remanente, Él lo va a guardar en perfecta paz para que usted pueda avanzar.
Porque voy a decirte algo. Cuando el Espíritu Santo llega a un proceso, llega a tu vida a procesarla, a procesar tu carácter, Él no vino a eliminar algunos defectos o caprichos que tú tenías, ¿sí? Él no vino aquí a quitar el lunar, a hacer la suave brisa. No, Él no vino a eso. Él vino a forjar un destino, un propósito en tu vida. Y cuando tú empiezas a entenderlo, cuando tú empiezas a entender que el propósito se fundamenta en un carácter firme, entonces tú vas a poder empezar a disfrutar de la perfecta paz. Al del firme propósito, al de carácter firme, al que entendió la fidelidad del Espíritu Santo en su vida, entonces lo guardará en perfecta paz. ¿Y cómo es la perfecta paz de Dios? Está en Filipenses, pero voy a empezar a mostrártela desde Romanos, como Pablo la expone. Dice Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente, de su entendimiento. La perfecta paz de Dios comienza cuando tú empiezas a renovar tu entendimiento, porque sabe que tienes un propósito, porque sabes que el propósito de Dios para ti es firme y se va a cumplir no importa dónde estés. Y entonces ahí se aplica lo que el mismo Pablo le dice a la iglesia de Filipo en el capítulo 4 versículo 7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz perfecta, la que tú no puedes entender, la que a pesar de las circunstancias, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos, tú logras entender que tienes paz. La que a pesar de que ya solo queda una última palabra que depende de Él, tú hoy recibes. Y allí es donde Dios forma un carácter firme. Allí es donde Dios ratifica un pensamiento firme. Dice ahí esto que me encanta: el que entiende la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento, esa paz producto del carácter firme, cuidará tu corazón y tu mente. Romanos 12: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. La perfecta paz viene de no amoldarme a los placeres de este mundo. Yo en esta semana hemos reflexionado mucho, porque yo no sé si ustedes vienen en la misma Cali que yo, pero todo está carísimo. Y yo digo, uy Señor, pero ¿y aquí qué hay el aumento? Porque todo está caro. Y yo le digo a mi esposa, no, siempre más pepino. Y reflexionaba sobre esto y yo le decía, oye, vamos a tener que empezar a cambiar algunos hábitos de vida, porque si seguimos dejándonos mover por el consumismo, por el sistema, por todo lo que este mundo en placeres nos ofrece, nos vamos a moldar, ¿sí? Vamos a perder la firmeza de carácter y entonces vamos a perder la paz. Y yo no sé si usted tiene personas que todavía están intranquilas y con miedo. Salió una película ahí en Netflix, yo casi no veo películas, pero esa me la encontré, de la pandemia, ¿no? De cómo se vivió la pandemia en París. Y yo me podía reír con mi esposa, porque era el retrato de todos nosotros: el irresponsable, el que nunca lava las manos, el que siempre vivía con miedo. Y yo decía, no puede ser. Los hijos de Dios tenemos que hacer una diferencia en esto. Yo no sé qué venga más adelante. Lo que yo sí sé es que la palabra dice que al de carácter firme, al de firme propósito, al que entiende la fidelidad de Dios, lo guardará en perfecta paz. Y yo quiero ser ese remanente. Yo quiero ser el remanente que esa perfecta paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuida su corazón y cuida sus pensamientos. Cuida su pensar para que su sentir sea correcto. Y cuida su sentir para que su actuar sea correcto. Y viva por carácter y no por temperamento. Y viva por principios y no por emociones. Dice ahí el apóstol Pablo entonces que cuando usted entiende esa paz perfecta, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo voy a decirte algo hoy. Si tú entendiste hoy que es un carácter firme, que es un propósito firme, también tienes que entender que el propósito de Dios y su voluntad para ti son buenos,
agradables y perfectas. Porque Él va a obrar en tu vida. Porque una vida de orden y propósito, que entiende ese carácter, que vive esa paz, es una vida que entiende que su proceso lo va a llevar donde Dios lo necesite y no donde sus placeres y sus caprichos lo han querido llevar. Entonces, cuando usted se mueve, usted se va a mover muchas veces creyendo que está en la estática y resulta que no, usted se está moviendo. Pero muchas veces cuando usted no renueva su entendimiento, entonces usted se sale del camino y usted cree que está avanzando y resulta que está ahí parado. Y cuando le pasó la vida, usted se encontró la gente y usted dice, ve, y se casó, y este era el feo del grupo. Ve, y avanzó, y yo que creía que estaba avanzando. Y resulta que por no tener un carácter firme, todo avanzó y tú te quedaste. Y resulta que Dios no quiere un pueblo estático. Dios quiere un pueblo que avance. Dios quiere un pueblo con orden y propósito. Una vida con orden y propósito que entiende ese carácter, que entiende la paz. Es una vida que cada día se está volviendo más al diseño de Dios y menos a los placeres de este mundo. Cada día se está volviendo más a la verdurita, menos a la punta de anca. No estoy haciendo promoción aquí entre... Sí. Pero es un pueblo que discierne. Es un pueblo que empieza a entender que los tiempos son malos y que ahí necesitamos tener carácter firme, propósito firme y vivir en paz. Pero cierra esto de una manera hermosa, porque esa paz es imposible. El producto de esa paz no solo es tener un carácter firme. Dice la palabra, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Salmo 112, versículo 7. El que entiende su propósito firme, una paz perfecta, entonces no temerá recibir malas noticias. Ay, y nosotros y como gallinas para que nos digan algo malo, ¿sí o no? Porque la verdad, levanten las manos que quieren recibir una mala noticia hoy. Nadie. Claro, y yo no me estoy levantando y digo, Señor, dame las malas noticias hoy. No, yo vivo de buenas nuevas, no de malas viejas. Yo vivo por las buenas nuevas de salvación, pero entiendo que en este mundo tendré aflicciones, pero que aquel que venció este mundo, ¿sí?, me prometió vida, me prometió tranquilidad, paz. Dice el salmista, no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará, ¿qué? Firme. Un carácter firme, un propósito firme, tiene un corazón firme. Dice Ezequiel que después de la tribulación, Él nos haría fuertes, firmes y estables. Pero vivimos como pueblo de Dios a veces dispersos y asustados por un enemigo vencido. Y vivimos así porque no tenemos propósito. Porque no hemos entendido que mi propósito no fue venir aquí a hacer, tener y parecer. Mi propósito era algo mucho más grande. Es algo mucho más grande. Y esto que Dios me está dando hoy, Él lo va a usar para llevarme a ese propósito. Pero yo tengo que entender que debo tener un carácter firme. Y para recibir esa paz, poner mi confianza en Dios. Porque esa paz que cuida mi mente y mi corazón, aquí lo ratifica el salmista, dice, su corazón estará firme. ¿Confiado en quién? En el Señor. Aunque tiemblen la tierra, aunque los mares rujan, mi confianza está puesta en Él. Una vida de propósito, una vida de carácter firme, es una vida que al final, en medio de las circunstancias y del temor, se mantiene firme. Nada lo mueve, nada lo zarandea, sino que se mantiene firme en lo que es. Mire lo que dice la palabra, su corazón, versículo 8, su corazón estará seguro, no tendrá temor, porque tiene la confianza puesta en Dios. Le temblarán las piernas, pero no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios.
¿Cuántas veces nos hemos sentido perseguidos y hemos perdido la paz? Porque hemos perdido la confianza en el Dios que ya obró, que ya lo hizo por ti y por mí. Y cierro entonces ahí en Efesios 4, versículo 14. Porque Dios quiere una iglesia con orden y propósito para su vida, que entienda que tiene un propósito firme. Diga conmigo: propósito firme. Que recibe la paz de Dios. Diga: quiero paz. Pero que entiende que esa paz viene producto de confiar en Él. Diga conmigo: confianza. Y entonces el apóstol Pablo cierra de esta manera que me encanta, en Efesios 4, versículo 14. Porque cuando Dios está hablando de carácter firme, de firmeza de corazón, de mantenernos en la raya, de mantenernos donde es, de mantenernos al borde, a veces los límites uno como que, ay, me salí un poquito, no, y vamos pasando. No. Vuelve y métase. Porque el carácter firme te mantiene cuidado. Entonces el apóstol Pablo hace esta exhortación y dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Así ya no seremos niños que cualquier ideología viene, los sacude y los pone nerviosos. No, yo no tengo por qué temer a ninguna ideología. Las respeto todas. Me siento con ellas como diserto, pero yo sé en quién confío. Yo sé para dónde voy. Y tampoco vine aquí a pelear con ellos, porque tengo claro quién soy, de dónde vengo y por qué estoy en este lugar. Tengo claro quién me hizo y para qué me hizo. Tengo claro cómo me hizo. Tengo claro cómo me diseñó. Tengo claro cómo su diseño no es antiguo. Y al contrario, destruir ese diseño es recibir las consecuencias de lo que estamos pasando hoy. Ay, no, es que hay que evolucionar. Carácter firme. Lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y ya no podemos vivir con propósito, por propósito y para propósito, como niños que se alimentan de leche. Yo creo que aquí vinimos a ser discípulos que van y revisan. Y el pastor dijo esto, pero el versículo está como mal. Eso no dice el griego. ¿Eso qué griego era? ¿Yogur o cuál? Yo creo que Pablo está exhortando a una iglesia con propósito, hombres y mujeres con propósito, jóvenes con propósito, que no comían cuento, que iban por más, jóvenes que disertaban, no en lo que dice un tuit de 140 líneas, sino con argumentos del reino, con argumentos del cielo, porque saben cuál es su propósito. Dice: zarandeados. Wow. Y la iglesia a veces vive zarandeada. Cualquier cosa la zarandea. Y creo que hoy más que nunca la iglesia de Cristo debe estar parada, firme y enfocándose verdaderamente en esto. En vez de ser zarandeados, dice el apóstol Pablo, por esas artimañas, por esos engaños, más bien vivan propósito, vida. Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser ¿en qué? En todo. Este versículo lo tiene que levantar a usted. Hoy dice: más bien al vivir la verdad con amor, hoy creceremos hasta ser en todo como aquel que es la ¿qué? La cabeza, es decir, Cristo. El de firme propósito tiene la imagen de Cristo como su objetivo de propósito. Porque si Cristo no está en tu propósito como la guía, como la dirección, te vas a salir del cono. Y claro, Dios te va a formar tu carácter, pero te vas a perder de verte con Él, de verte como Él. Mire, dice: más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser ¿en qué? En todo. Mire, los feos serán como Él bonitos. En todo como Él. No,
alcanzó allá, pastor. Sí, fuiste diseñado con un firme propósito, para que en paz entienda que fuiste diseñado para alcanzar su estatura cuando lleguemos allá, para que seamos como Él, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ese es el objetivo del que tiene un propósito firme, del que tiene carácter firme. Y miren lo que dice aquí: cuando entendemos eso, por esa acción, todo el cuerpo crece. Y esta semana me llamaba un amigo a contarme una anécdota. Y me dijo: pastor, ¿no te vas a dar cuenta de lo que nos pasó en este evento? Una cosa ahí. Y me dice: una de las personas tuvo un accidente, y cuando se chocó una cosa en la que iban, se bajó un dedo. Y claro, el sangrerío, entonces le envolvimos la mano y todo, y empezamos a buscar el dedo donde se había caído en el agua, y no encontramos el bendito dedo. Pero estaba drenando tanta sangre que nos fuimos para la clínica. Y cuando nos fuimos orando, y cuando llegamos a la clínica, destapamos la mano, y él se puso a llorar. Y yo: ¿qué le pasó? Y me dijo: está completo. ¿Qué pasó? Seguro, yo les juro que yo vi el dedo caer. ¿Quién lo hizo crecer? Él. El del firme propósito. El del que si tú te pones ahí, Él te hace crecer en eso que tú creías estabas muerto. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Según, dice la palabra, y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. El carácter firme que a ti te da es para una función y un propósito. El carácter firme que Dios te da a ti es para una función y un propósito dentro del cuerpo. Pero lo que sí tengo claro es que aunque a cada uno nos da de una manera diferente, no nos lo ha dado para quedarnos hoy estáticos, sino para que salgamos a vivir su propósito. Un firme propósito que nos guardará en perfecta paz, porque nuestra confianza está puesta en aquel al que anhelamos un día llegar a su estatura. Aquel que en la cruz lo dio todo por tu propósito, por tu vida, por lo que Él tiene para ti más adelante, por lo que Él tiene para ti dentro de tus planes ahora, que está ordenando tu vida a otro nivel. Amén. Quiero que le des gracias a Dios y le digas ahí: Señor, yo sé que tus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente tuyo. Y yo sé, Señor, que en este remanente precioso que está en este lugar hay personas con un propósito firme, que tal vez en el proceso se salieron del volardo, de la línea, o tal vez se quedaron estáticos creyendo que ese era su propósito. Yo te pido, Espíritu de Dios, yo te clamo, Espíritu de Dios, que ahora traigas convencimiento a aquellos que están estáticos en su propósito, a que tú les muestres que un carácter firme, que un propósito firme no tiene nada que ver con estancamiento. Pero que también le muestres a aquellos que intentando hacer tu propósito se han ido saliendo de la vía, que tú vienes hoy a traerlos con firmeza a que se mantengan en tu propósito, papá. Yo te pido, Espíritu de Dios, eres tú, Señor, sobre este lugar ahora, trayendo revelación, trayendo entendimiento de propósito firme, trayendo paz. Padre, cuando tú nos das propósito, la paz viene a nuestras vidas para avanzar. Cuando tú afirmas nuestro propósito, nosotros caminamos confiados en ti, Padre. Y ningún razonamiento de los placeres de este mundo va a cambiar el entendimiento de lo que tú estás haciendo para conformarnos a tu estatura, Señor, a la imagen del varón perfecto,
a la imagen de Jesucristo, a la imagen del único por el cual estamos en este lugar, a la imagen de aquel que tiene nuestro propósito, Dios. Y hoy yo quiero decirte, papá, sé que hay personas acá que necesitan tomar una decisión. De una vez por todas necesitan que su propósito esté conectado a la imagen de Cristo. Y yo quiero orar contigo. Tal vez tú vienes por primera vez a esta iglesia, o tal vez has venido hace mucho tiempo. Tal vez también eres siervo de Dios y has creído que es en tu forma que este propósito se lleva. Y yo sé que en tu relación el Espíritu Santo va a explicarte ahora que es en su forma, no en la tuya. Pero que Él te creó con un propósito firme y vas a tener paz para ajustarte, para meterte al carril. Pero vas a tener confianza para avanzar. Y yo te pido que ores conmigo y le digas ahí: Señor Jesús, yo hoy acepto que mi vida estaba quieta, o que tal vez me había salido del camino. Hoy creo que tú me das un carácter firme y que detrás de él me vas a llenar de tu paz. Pero además me vas a enseñar a confiar en ti, en tus propósitos, en tu voluntad. Y por eso, Dios, hoy te entrego mi caminar, porque quiero ser una persona con un propósito firme, que ha puesto la mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, toma el control de todas las áreas de mi vida. Transforma mi vida, mi caminar. Y déjame entender que mi propósito es eterno. Viene de ti y es por ti y para ti. En el nombre de Jesús, hoy sé que tú me has llamado para parecerme a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.